Muy buenas noches. En la madrugada del jueves pasado, un sismo de 8.2 grados Richter con epicentro en Chiapas sacudió a todo el país, causando fuertes estragos y dejando a su paso casi un centenar de muertos. La tragedia fue particularmente brutal para el sur del país, principalmente en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, donde continúan los trabajos de rescate y de limpieza. Según el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, casi 1,5 millones de personas y alrededor de 40,000 viviendas fueron afectadas por el sismo en esa entidad. De acuerdo con las autoridades federales, el sismo del jueves pasado fue uno de los más intensos en los últimos 100 años. La tragedia ha iniciado fuertes debates sobre nuestro desempeño en materia de prevención y protección civil. Y para hablar de este tema está con nosotros Raúl Valenzuela. Él es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias por venir. No, con todo gusto. Oye, a ver, vamos por partes, porque para los que somos neófitos, los que hemos sufrido sismos durante toda nuestra vida, como buenos chilangos que somos. Como buenos mexicanos. Exacto. Pero que somos neófitos en muchos sentidos en el tema científico. Yo te preguntaría, estamos en pleno siglo XXI con unas tecnologías impresionantes, Raúl, y que sea todavía imposible predecir un sismo. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Es muy difícil. Mira, yo creo que una analogía que podemos hacer es con los huracanes. Sí. En el sentido de que pues, tenemos tanta tecnología, ¿no? Sí. Podemos hacer mediciones de la velocidad del viento, de la presión atmosférica, tenemos satélites que nos permiten ir siguiendo la trayectoria del huracán, inclusive aviones que a veces vuelan y se meten prácticamente los aviones cazahuracanes. Sí, claro. Pero en ese sentido creo que hay una diferencia importante entre los huracanes y los sismos, porque a final de cuentas los huracanes están ocurriendo en la atmósfera, tienen una interacción con el océano. Sin embargo, los sismos son fenómenos que ocurren dentro del interior de la Tierra. Y aunque tenemos ciertas formas de hacer mediciones, estas no son tan directas como lo que podemos hacer cuando estamos ¿No hay manera de meter sensores O sea, porque, a ver, si entiendo bien, los sismos es porque se reacomodan las placas, ¿no? Claro, podemos imaginar que son grandes bloques de roca. Correcto. De muchos cientos de kilómetros o miles de kilómetros de largo, de ancho. Y esencialmente estos grandes bloques se juntan en lo que nosotros llamamos una falla. Entonces vamos a suponer que mi mano derecha es un bloque, mi mano izquierda es otro, y donde se juntan es el plano de falla. Y México está frente a una falla. Y México está afectado por diferentes fallas. Para nosotros que estamos en la Ciudad de México, para nuestros compatriotas en Oaxaca, Chiapas, pues este es lo que nosotros llamamos una zona de subducción y va desde Jalisco, pasando por Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. ¿Está la falla en el océano? Exactamente, está frente a la costa. Y por ejemplo, nosotros estamos o vivimos sobre el continente y obviamente pues tenemos el mar. Entonces, por debajo del mar, entonces del lado del continente está lo que nosotros llamamos la placa de América del Norte. Y del lado del mar, por debajo del agua, lo que es el fondo marino y más adentro, hay otras dos grandes placas, una que se llama Cocos y otra que se llama Ribera. Estas placas, por sus características, se están metiendo por debajo de la placa de América del Norte. Y normalmente el contacto entre una placa y otra no tiene movimiento, están atoradas o trabadas por la misma fricción que existe entre los grandes bloques de roca. Sin embargo, estas placas se están moviendo muy lentamente, unos cuantos centímetros al año, y si yo te estoy diciendo que en un momento dado están trabadas, la placa de América del Norte contra la de Cocos, pero te estoy diciendo que a la vez se están moviendo, pues esencialmente lo que te está diciendo es que hay una cierta cantidad en el contacto entre una placa y otra que no se mueve y que está acumulando deformación. ¿Fricción? Para hacer una analogía, podríamos pensar, por decir, en una liga, tú la empiezas a estirar y vas a ver cómo se va a ir deformando. Sin embargo, si tú le jalas muy fuerte, se rompe. Se va a romper. Entonces, esencialmente, estas placas se están deformando, al igual que la liga, pero tiene que llegar un momento en el cual esa deformación no puede seguirse acumulando. Y se rompe. Y se rompen. Entonces, repentinamente se desliza una rápidamente con respecto a la otra. Y eso es lo que genera los sismos. Eso es lo que nosotros llamamos el sismo. Ahora, en ese sentido es imposible saber cuándo va a ocurrir este fenómeno. No, mira, igual podemos hablar de diferentes segmentos a lo largo de esta zona de subducción. Por ejemplo, para el caso del sismo del jueves decimos, no, pues el segmento que está frente a Chiapas
Y podemos hacer, con base en observaciones de muchos años, decir, bueno, acabamos de tener un sismo de magnitud 8.2. ¿Cuántos años tenemos que esperar para que se repita otro sismo de la misma magnitud en ese mismo lugar? Y dependiendo del segmento donde tú te encuentres, pues a lo mejor ese lapso de tiempo nosotros le llamamos el intervalo de recurrencia. Entonces, dependiendo de donde tú te encuentres, a lo mejor ese intervalo de recurrencia es de, no sé, voy a decir, 75 años. Y en otra parte es a lo mejor de 100. Pero el problema es, y esto tiene que ver con la velocidad con la cual se están moviendo esas placas tectónicas. El problema con estos intervalos de recurrencia es que son tiempos promedios. Entonces, ahorita si te estoy diciendo que en este segmento es de 75, a lo mejor el próximo sismo se viene en 65 años y luego el que viene después en 85. Pero son modelos entonces probabilísticos, digamos, que te dan más o menos un rango de años de cuándo va a suceder otro sismo de las mismas características. Pero no puedes decir, a ver, hay una gran probabilidad de que tal fecha, digamos... Ponerle una fecha y una hora es prácticamente imposible. No, y te lo pregunto porque evidentemente, pues ahora siempre que sale un sismo, siempre dicen, no, es que ya viene otro. Salen tweets diciendo, está la propia UNAM diciendo que viene uno. En fin, eso es todo puras especulaciones y tonterías en algún sentido. Sí, y luego ya ahora actualmente con las redes sociales pues se riega como incendio, ¿no? Pero no hay manera de saber. No hay manera de saber. Digo, hay países que tradicionalmente han invertido mucho dinero en este problema de la predicción de sismos. Japón, ¿no? Te puedo hablar de Japón, te puedo hablar de China, de Estados Unidos, un poco Rusia. Y realmente lo que la experiencia nos ha enseñado es que, si nos preguntas a nosotros los sismólogos, somos malos para predecir sismos. Podemos decir, aquí esperamos uno y primero puede producirse otro en otro lugar. O sea, no le han pegado a la manera, no han encontrado las variables, digamos, que te permitan hacer un modelo que puedas predecir el futuro, ¿no? Te voy a platicar una historia. En China, en 1975, hubo un sismo importante en la ciudad de Haicheng y la población salió de sus casas y efectivamente se vino un sismo muy importante. Parte de la razón fue porque hubo muchos sismos precursores, sismos pequeños antes de eso. Al año, y en su momento, pues como que algunas personas lo tomaron como una gran victoria para la predicción de los sismos. Pero en mismo China, al año siguiente, en 1976, en la ciudad de Tangshan, sin decir agua va, se vino uno de los sismos más mortíferos que hemos tenido, arriba de 200,000 muertos. Entonces te digo, creo que no nos enseña a ser humildes, caray. Ahora, vamos al sismo que ocurrió este jueves. He escuchado, y tú también seguramente, que ha sido uno de los peores sismos de los últimos 100 años. Yo como chilango lo sufrí muchísimo, desde luego, pero nada que ver con el del 85, en mi percepción. Claro. A ver, ¿qué pasó? Compáranos los dos sismos. Mira, yo creo que pensamos poner esto en perspectiva. El sismo del 85 tuvo una magnitud de 8.1. O sea, menor. Ligeramente menor, ligeramente menor. Y este del jueves, una magnitud de 8.2. Son escalas exponenciales, ¿no? Son escalas de tipo logarítmico. Exacto. Si tú tienes un sismo de magnitud 8, en la cantidad de energía que libera es equivalente a 30 sismos de magnitud 7, para darnos una idea. Exacto, o sea, no van de uno a dos. De uno en uno, no, exacto. De una unidad a otro es un brinco bastante grande en cuanto a la energía que liberan y en cuanto al daño que pueden producir. Pero entonces, a ver, el de 85 fue 8.1 y el de el jueves 8.2. 8.2. Quiere decir que fue más... liberó más energía. El que tuvimos el jueves fue un poquito más grande. Correcto. Lo que es importante, y digo, cuando nosotros nos acordamos del sismo del 85, muchas veces decimos el sismo de la Ciudad de México, pues por razones muy buenas, ¿no? La destrucción, la muerte que causó. Pero nosotros como sismólogos le llamamos el sismo de Michoacán. Y la razón es que lo que nosotros llamamos el epicentro. El epicentro es donde inicia. Ocurre... Donde se da el movimiento tectónico original. Y de ahí son olas, ¿no? Son ondas. Es correcto. Podemos hacer una analogía. Imagínate que estás en tu casa y por la calle va pasando un camión grandote. Sentimos cómo se simbra, ¿no? Entonces, desde ese punto donde está el camión, se propagan estas vibraciones. O sea, el epicentro es donde va el camión. Es donde va el camión. Y se propaga, y va alejándose esa onda cada vez más.